Resolución número 849, que concede la Orden Nacional al Mérito Comuneros al Moejara David Adón Galeano Oliveira. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, conceder la Orden Nacional al Mérito Comuneros al Moejara David Adón Galeano Oliveira, de conformidad a la resolución Honorable Cámara de Diputados número 556/14, que establece la Orden Nacional al Mérito Comuneros de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en reconocimiento a su gran labor y aporte a favor de la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Artículo segundo, comunicar a quienes corresponde y cumplido archivar, dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a 4 días del mes de septiembre del año 2014. Seguidamente vamos a dar lectura a la biografía del Moejara David Galeano. David Adón Galeano Oliveira es lingüista, antropólogo, filólogo, educador de la lengua y cultura guaraní y nació en Asunción el 18 de febrero de 1961. Realizó sus estudios de formación docente en el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, graduado como profesor de lengua guaraní con medalla de oro en 1980. En el Instituto de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, graduado como profesor de lengua guaraní en 1995. Luego obtuvo la licenciatura en lengua guaraní realizada en el Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, graduado como licenciado en lengua guaraní, mejor graduado de la promoción, licenciatura en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya, realizada en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la ciudad de Fernando de la Mora. Igualmente, realizó numerosos cursos de posgrado, maestría y el doctorado. Egresado como doctor en Lengua y Cultura Guaraní, primer doctor en Lengua y Cultura Guaraní de la República del Paraguay. Es autor de numerosas publicaciones y ha recibido numerosas distinciones, por señalar algunas de ellas, electo como joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción, distinguido en el año 1996 con la Orden de Mérito Cívico, Cultural y Social en el grado de Comendador por la Sociedad de Estudios de Problemas Brasileiros, en reconocimiento a su gran labor a favor de la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní en el Paraguay. Recibió del Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa el título de Magíster en Gestión Educativa. Asimismo, del mismo Consejo recibió el título de Honorable Educador Iberoamericano y fue declarado miembro activo del Consejo Iberoamericano en honor a la excelencia educativa, en Lima, Perú, 2004. Recibió igualmente de la Organización de América para la Excelencia Educativa el título de Doctor Honoris Causa en San Pablo, Brasil, en el año 2008. Por su labor de promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní, recibió numerosos diplomas, menciones y plaquetas de reconocimiento, y acabamos de mencionar algunas de ellas. Señoras, señores, de esta manera, la biografía del Moejara David Adón Galeano Oliveira, que en esta ceremonia recibirá la Orden Nacional al Mérito Comuneros por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la República del Paraguay. Acto seguido, ceremonia de condecoración a cargo del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la República del Paraguay y, por supuesto, la diputada proponente Fabiola Oviedo. Para tal efecto se la convoca aquí para la ceremonia de condecoración. Primeramente, la colocación de la insignia, el PIN de la Honorable Cámara de Diputados de la República del Paraguay. Asimismo, la imposición del collar y la entrega de la placa recordatoria.
el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, junto a la diputada Fabiola Oviedo. En estos momentos, la colocación de la insignia del PIN de la Cámara de Diputados, la imposición del collar, Orden Nacional al Mérito Comuneros y por último la entrega de la placa recordatoria por parte del presidente Hugo Velázquez, Orden Nacional al Mérito Comuneros. La Honorable Cámara de Diputados de la República del Paraguay concede la Orden Nacional al Mérito Comuneros al Moejara David Adón Galeano Oliveira en reconocimiento a su gran labor y aporte a favor de la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Señoras, señores, de esta manera entonces la condecoración Orden Nacional al Mérito Comuneros al Moejara David Galeano. Seguidamente las palabras de la diputada proponente de esta resolución, la diputada nacional Fabiola Oviedo. Señor presidente, diputado Hugo Velázquez, Moejara David Galeano Oliveira, apreciados colegas, señoras y señores, el idioma guaraní es la lengua materna de los paraguayos. En Paraguay nada se entiende sin el guaraní, así como también nada se construye sin él. El día que dejemos de hablar el guaraní, ese día dejaremos de ser paraguayos. Nada expresa mejor nuestros sentimientos que el guaraní, nuestro idioma, nuestro tesoro. Y hoy, a uno de los guardianes de ese tesoro, le otorgamos la Orden Nacional al Mérito Comuneros, la máxima distinción de la Honorable Cámara de Diputados, la cual ante su grandeza constituye apenas un humilde tributo Moejara David Galeano Oliveira. Ahuillé. El Moejara David Galeano es el fundador y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Su labor como antropólogo, filólogo y docente es tan vasta como imposible de resumir. Más de sus 200 conferencias dictadas, las cátedras que imparte y las obras que escribió. Una de sus obras que llamó particularmente mi atención es el castellano reducido por el guaraní, porque demuestra de forma clara y contundente que el guaraní somete al castellano, como el caso del oque. Llamale oque a él, o llamale bae a él, o del todo, comió todo y se fue. En otro país hispanoparlante se comió y se fue, pero en guaraní se dice ocarupá a ojo. Igual con él nomás, vengo nomás junto a vos, ayunten el nabi. O el uso de sufijos, esa es mi casa fue, vení que mañana, dale na permiso, digo a uno más le pegó. Yo no te miento, en serio y te digo. O frases como estas que forman parte de la paraguayidad del castellano. En nuestro país es imposible vivir sin el tereré. La mayoría de nuestros ríos tienen nombres en guaraní, así como Paraná, Acaraú, Surubicú, Yatitaú. También las serranías como Amambay, Paracayú, Uturuzú o Mbatuí. En la mayoría de los casos en Paraguay usamos la ley del parenté. Asimismo, todos conocemos algún pocaré. Pero sabemos que cuando nos conviene, nos hacemos los ñembotadú, o más modernamente, los ñembota, o simplemente los ñembo. Hay gente que cree en el radio soó,
otros conocen el Yembehué. También decimos que fulano es un ñereí. Hay veces que nos sentimos caigüé o pilaí. Las comidas tradicionales son el boriborí, so'oapuá, chipaguazú, veyú, mandiochirulú, soyo, chicharrón, yopará, baipú. La lengua guaraní permaneció viva e indomable. Más de 500 años después, es admirada por la comunidad internacional y es estudiada en las universidades más prestigiosas del mundo. Y hoy, Guajara, reconocemos, valoramos y agradecemos su incansable defensa y promoción de nuestra cultura. Muchas gracias.